Lamentablemente, hermanos míos, para muchos esta mañana fue un desafío encontrar Oseas dentro de la Biblia. Otros que son más adelantados y aventajados se aprovechan de sus smartphones y se dan cuenta que pueden encontrarlo de manera más rápida. Pero es una realidad que el libro de Oseas y muchos de los profetas menores son totalmente desconocidos por el pueblo de Dios. Obviamente acabamos de leer y nos damos cuenta, notamos que el lenguaje es difícil, no es tan sencillo poder comprender lo que se dice ahí. Y ahí viene la sugerencia a modo personal de que usted pueda tener o buscar en otra versión de la Biblia que tenga un lenguaje más contemporáneo, por así decirlo, pero que sea, no deje de ser fiel al mensaje, eso es importante, pero sí para poder entender de mejor manera qué es lo que dice la escritura acá. Es bueno de alguna forma tener acceso a otras versiones de la Biblia que nos van a mostrar de mejor manera lo que el texto está diciendo acá. Lamentablemente, como les decía, no tan solo estos textos del Antiguo Testamento y en particular de los profetas son ajenos al conocimiento de los cristianos, sino que también existe, por así decirlo, un uso de ellos, pero un uso negativo. Y es ahí donde lamentablemente las cosas se polarizan. Vemos congregaciones sanas que nunca hablan del Antiguo Testamento y vemos iglesias que no son sanas, que enseñan y tuercen las escrituras, que se apropian de alguna manera del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para sacar principios de vida y también para un poco charlas motivacionales, pero también sacan eso del Antiguo Testamento para manipularlo conforme a los deseos de su corazón. Usted rara vez va a encontrar a un supuesto apóstol o profeta contemporáneo utilizar la escritura y hablar de prosperidad tomando el ejemplo de Pablo, por ejemplo. Eso no ocurre, porque Pablo pasó por necesidad, Pablo pasó por naufragio, Pablo tuvo un aguijón en la carne. Todo lo que ellos predican se contradice en la vida del apóstol Pablo. Por tanto, no les conviene utilizar el Nuevo Testamento. Y es ahí donde toman del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, para poder torcer los principios que aparecen ahí o ciertas cosas que aparecen ahí y poder torcerlos a favor de ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los cristianos, hermanos, tanto con el Antiguo Testamento? ¿Tomamos una actitud un poco lejana a él o realmente vamos a introducirnos en él para ver cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Hermanos míos, toda la Biblia es la voluntad de Dios. Toda la Biblia completa. El otro día un hermano me decía que hace un tiempo atrás alguien le preguntó y le hizo una consulta siendo cristiano. Le dijo, bueno, ¿con qué libro debo comenzar para leer la Biblia? Y este caballero le dijo, en amén. En, porque la primera palabra que aparece en el español de la Biblia es en el principio. Y la última palabra que aparece en la escritura, el Apocalipsis, es amén. Entonces, en amén. O sea, hay que empezar de principio a fin. Y ese es el deseo que debe existir en el cristiano, hermanos. No tan solo irnos a la facilidad de la revelación ya descubierta, sacado el velo del Nuevo Testamento, porque el Espíritu Santo nos lleva a eso, sino también buscar lo que Dios nos quiere decir en el Antiguo Testamento, por muy engorroso que esto puede ser. Dios es el mismo. El plan, como les comentaba hace un rato, no es algo que apareció de la nada, de una manera improvisada, sino más bien fue desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todo lo que relata la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos llevan a nosotros a comprender la totalidad de la voluntad de Dios. Por eso es que no tenemos que enajenarnos de pasajes o libros como estos. Y más encima, el libro de Oseas es un libro considerado muy complejo. De hecho, los mismos traductores dicen que los libros más difíciles de traducir al español o cualquier idioma son precisamente el libro de Oseas y el libro de Job, porque tienen complejidades que han producido o requieren mucho trabajo. Entonces, por eso es que lamentablemente muchos también le hacen el quite precisamente a este libro. Pero nosotros tenemos que comprender que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir y para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios, ser preparados para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y es por eso que nos hemos aventurado ahora a comenzar con este hermoso relato que aparece a lo largo de estos capítulos de Oseas.
Hay cosas que necesitamos saber sobre este libro de Oseas de una manera previa. Por ejemplo, que todas las cosas que aparecen descritas acá es muy difícil relacionarlas con algún evento histórico en particular. Si bien es cierto, hay cosas que sí demuestran un cumplimiento perfecto en algunas cosas, pero ciertas partes del discurso de Oseas no pueden ser relacionadas con algún evento histórico, porque lo que hacía Oseas era más bien mostrar de una manera general lo que Dios había determinado para con su pueblo. Oseas, Oseas vivió en el lado norte de Israel. Recordemos que después de Salomón, Salomón era hijo de David y él vivió en lo que conocemos como el reino unificado. El reino unificado era cuando las 12 tribus estaban unidas, pero después de eso, el hijo de Salomón, Roboam, era un hombre que quería demostrar que era íntegro, era inteligente, ¿ya? Y que era más sabio que su padre. Entonces, ¿qué hizo? Tomó una mala decisión y producto de esa mala decisión, la nación de israelitas se dividió en dos bloques. 10 tribus quedaron distribuidas en el sector norte del país, lo que se conoció como Samaria, Efraín o Israel, y las otras dos tribus que correspondían a Benjamín con Judá quedaron asentadas en el lado sur. Y es ahí que se dividieron los reinos, tanto el reino de Israel en el norte como el reino de Judá en el sur. Oseas fue un profeta que profetizó al reino del norte. Y nosotros podemos contemplar acá, por ejemplo, ciertos elementos que aparecen descritos ahí, sobre todo en el primer versículo. Ahora, ¿quién era Oseas? Y la verdad es que a la luz de lo que este texto nos muestra, no es mucho lo que sabemos de Oseas. Oseas, pues, no sabemos de dónde venía, de qué familia venía. Lo único que sabemos es que su padre se llamaba Beri, pero no sabemos de qué linaje venía, de qué tribu venía él. Tampoco sabemos dónde vivía, no sabemos cómo se educó, no sabemos a qué clase social pertenecía, ni cómo ni dónde murió. Es más cosas las que desconocemos de la persona de Oseas que las que conocemos. Sin embargo, su nombre, Oseas, viene de la raíz, la misma raíz utilizada, empleada para referirse a Josué y también de donde viene la raíz para referirse a Jesús, que es salvación. O sea, el nombre de Oseas significa salvación. ¿Ya? Esos son cosas, detalles que podemos inferir de este libro. Ahora bien, sabemos que él fue llamado a una edad temprana a servir. Dice aquí que fue probablemente, de acuerdo a lo que el mismo versículo 1 nos dice, él ministró durante los últimos años de Jeroboam II, rey de Israel, aproximadamente esto fue en el 753 a.C., y también durante los primeros años del rey Ezequías. Su carrera profética fue aproximadamente de 50 años. Es uno de los profetas que más tiempo está sirviendo a Dios. 50 años advirtiéndole a la nación, llevándolos al arrepentimiento para que ellos no fueran a la perdición, para que ellos se volvieran a Dios. 50 años Dios tuvo paciencia con Israel, demostrada solamente y exclusivamente en la vida del profeta Oseas, siendo que hubo un sinnúmero de otros profetas que también participaron en esa misma labor, de llamar la atención al pueblo, de llamarle al arrepentimiento, de llamar la atención, decirle basta, por favor, no se vayan tras otros dioses, no pongan su confianza en el único Dios verdadero y dejen su preocupación en Él y no en los otros dioses. En aquel entonces, el culto más famoso, y sobre todo en el sector norte, donde fue que se asentó y donde sirvió Oseas, era en la religión que más, o el culto que más se celebraba, era el culto a Baal. Baal estaba ligado mucho a la fertilidad, estaba ligado mucho a las cosechas. En aquel entonces se empezó a vivir un sincretismo. ¿Qué pasaba? El pueblo creía en Dios, sabía que antaño Dios los había salvado por medio de muchos portentos de actos milagrosos, poderosos. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que se empezaron a mezclar con los pueblos que eran vecinos y empezaron a adquirir las mismas costumbres de ellos. Entonces, siendo, entre comillas, el pueblo de Dios, empezaron a confiar que la cosecha no se la daba a Dios, sino más bien se la daba a Baal, por ejemplo. Y parte del ritual, del culto que era propio de Baal, incluía en gran manera la prostitución ritual, fiestas sexuales para celebrar la fertilidad,
Y el pueblo de Dios, el pueblo santificado, se metió en eso y empezó a sumergirse en esa costumbre, en esa cultura de los pueblos vecinos. Y supuestamente todavía mantenía un amor, un cariño por Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Realmente un escenario que no es muy distinto al de nosotros. Hoy en día hay mucha gente que tiene una confusión religiosa. Hay personas, por ejemplo, que en las puertas de sus hogares o en sus veladores o en algún mueble tienen la Biblia o algo colgando con el Salmo 23 y dicen que el Salmo 23 los protege. Sin embargo, en sus muebles tienen elefantes con billetes doblados. Y hay un sincretismo ahí. Dicen creer en Dios, pero confían en esos elefantes hindúes. También vemos personas que dicen confiar en Dios, no, si yo creo en Diosito, creo en la Virgen, etcétera, y de pronto uno entra a sus negocios y hay un gato dorado haciendo así. Sincretismo, sincretismo, eso es lo que se ve hoy en día. O sea, creo en Dios y también creo en lo otro. Las otras opciones también son válidas. En realidad, lo que sirva. Echémosle de todo. Entonces, ocupan incienso y todas esas cosas que nosotros vemos normalmente. Pero por eso les digo, el contexto en el cual Oseas está hablando no es muy distinto al nuestro. Por tanto, el mensaje que era para ellos también, de alguna forma, es para nosotros. Recordemos, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había salvado, el pueblo que Dios había apartado para sí. Pero si nosotros trasladamos esa verdad a nuestro presente, a nuestro contexto, hay muchas personas que creen que son parte del pueblo de Dios. Mucha gente que cree que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fueron a un colegio católico. ¿Sabía que la religión se transmite de esa manera? No. La religión cristiana se transmite por medio de la fe en Cristo Jesús, en aquel que murió por el pecador. Pero para eso el pecador tiene que reconocer su esencia pecadora, tiene que reconocer sus faltas, tiene que reconocer que es carente y que delante de Dios no tiene nada que hacer. Que por mucho que aparente ser una persona buena, nada de lo bueno que hace es suficiente siquiera para mirar a Dios a la cara. Ese es el mensaje que predicamos, ese es el mensaje que nosotros creemos. Confiamos en Cristo y en nadie más. Pero en ese tiempo, y de la misma manera en ese tiempo, ahora mucha gente dice ser cristiana, pero tiene una mezcolanza de creencias en sus cabezas. Y viven tratando de ver si la achuntan a alguna y alguna le resulta. No, el cristianismo es de una sola manera. Dios habló de una sola manera y nosotros no debemos caer en ese sincretismo de ninguna forma, hermanos. Y eso es el cuidado que tenemos que tener. Pese a que obviamente la forma de demostrar la idolatría antaño es distinta a la de ahora, pero el corazón del hombre es el mismo. El corazón del hombre no ha cambiado. El corazón del hombre sigue inclinado al pecado. Por tanto, antiguamente, por ejemplo, para servir a ciertos dioses, por ejemplo, el dios Moloch, se ofrecían bebés, niños recién nacidos, a los brazos de una estatua llamada Moloch que hervía. Las manos le hervían, estaban hervidas y estaba el metal refulgente. Y echaban sus hijos ahí para ofrecérselos a los dioses. Hoy en día vemos nosotros lo mismo. Muchas mujeres tomando la decisión de abortar, echando sus hijos, lo más sagrado, lo más valioso, a la basura por un Dios. ¿Y cuál es ese Dios? Ellas mismas. Ellas mismas. La realidad no ha cambiado mucho. Por eso el mensaje que era para ese tiempo también es para hoy día. El principio de lo que Dios habló ahí también nos debe hablar esta mañana a nosotros, hermanos y hermanas. Dios había mandado al pueblo israelita a que lo honrara, a que lo obedeciera. Sin embargo, en este tiempo ellos estaban desviados y ellos nada más podían recibir las maldiciones que Dios había anunciado de manera previa por medio de Moisés, incluso antes de establecerse en la tierra prometida. Él se subió al monte Ebal y pronunció
maldiciones al pueblo si es que desobedecían y se iban en pos de otros dioses. Y eso fue precisamente lo que pasó. Ellos estaban más que advertidos. La palabra misma que Dios les había dado, le había dado certeza de que ellos no debían desviarse del camino de Dios, sin embargo lo hicieron. Pero fíjense en algo, Dios no tan solo se conformó con mandarle ese primer testimonio escrito por medio de Moisés, sino que también, de una manera amorosa y misericordiosa, una vez tras otra vez les envió profetas para llamarlos al arrepentimiento, para decirles vuélvanse a mí, para decirle por favor, arrepiéntanse de lo que están haciendo. Y es así como en ese mover Dios, este Dios clemente, misericordioso, no iba a hacer y no iba a castigar a su pueblo sin antes llamar a un profeta para darle la oportunidad nuevamente de arrepentirse. Y es así como llama a este profeta llamado Oseas. Ahora, era común en la antigüedad que Dios usara a los profetas y los mensajes que daban los profetas los hacían de maneras bastante extrañas el día de hoy para nosotros. Ellos utilizaban en muchas oportunidades actos simbólicos que representaban lo que Dios iba a hacer. Por ejemplo, nos llama la atención en un momento determinado, Dios llama a Jeremías y le dice a Jeremías, anda a la casa del alfarero y ve, observa. Y cuando va a la casa del alfarero, él observa cómo está el alfarero trabajando con el barro, ve que lo desarma, lo aplasta, lo rompe y después lo vuelve a formar. Entonces ahí Dios le dice, de esa manera, como el barro es destruido para volverlo a formar, yo formaré a mi pueblo. Entonces siempre hablaba de una manera como simbólica para que el pueblo entendiera el mensaje. También vemos otras oportunidades, por ejemplo, el profeta Ezequiel. Dios lo mandó a sentarse o recostarse 6 meses al lado izquierdo. O sea, por el lado izquierdo tenía que acostarse 6 meses. Y uno dirá, ¿pero qué significa eso? Tenía un significado que Dios quería que el profeta comprendiera para poder transmitir de una mejor manera el llamado al arrepentimiento que él estaba haciendo. Vemos nosotros también, por ejemplo, el llamamiento a Isaías. Isaías era un joven cuando Dios lo llama, pero él le muestra una visión gloriosa del trono de Dios. ¿Para qué? Para que él sepa, tome temor y de esa manera pueda ir y predicar, anunciar el juicio inminente que se le venía a los israelitas. Vemos formas distintas en las cuales Dios llama a los profetas para impactar sus vidas y también para impactar al pueblo a la hora de oír el mensaje que ellos tenían que decir. Pero hermanos míos, no hay una señal más extraña y más fuerte como la que vemos aquí en Oseas. En el versículo 2, acompáñenme por favor. Dice el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Lo que hizo Dios a la hora de mandar a Oseas, parte de su mensaje, el inicio de su mensaje, consistía en que él fuera a buscar a una mujer fornicaria. ¿Qué significa fornicaria? Que practica la inmoralidad sexual. Los estudiosos dicen que muy probablemente, o sea, de manera certera, se estaba refiriendo a una prostituta. El primer mensaje, hermano mío, que Dios le da a Oseas es, ¿sabes qué? Te voy a mandar a hablar, pero primero que hables, antes que hables, ve y toma a una mujer adúltera, a una mujer fornicaria, a una prostituta. ¿Fuerte o no? ¿Qué pasaría a aquellos que son padres si el día de mañana llega su hijo a la casa y le dice, papá, Dios me habló y me dijo que tenía que casarme con una prostituta? Eso fue lo que pasó acá. Eso fue lo que pasó acá. Ahora usted podría preguntarse, ¿por qué Dios está haciendo eso? ¿Qué es lo que quiere manifestar con eso? ¿Por qué de una manera tan fuerte quiere introducir una realidad nueva en la vida del profeta Oseas? Ahora, entre paréntesis, hay muchas discusiones sobre
esta mujer. Algunos dicen que en verdad Dios le dice, toma una mujer, pero que eso no implicaba que ella fuera prostituta en ese tiempo, sino más bien él sabía que él ya lo iba a traicionar y se dedicaría a la prostitución. Eso piensan algunos. Otros piensan que en verdad en aquel entonces había un culto a la fertilidad, como les comentaba, y muchas mujeres israelitas antes de casarse se dedicaban a la prostitución ritual. ¿Para qué? Para que cuando ellas se casaran pudieran tener hijos, porque confiaban en las deidades, Baal, por ejemplo, como un dios que promovía la fertilidad. Entonces, si ellas se dedicaban a servir a Baal, prostituyéndose ritualmente, porque en aquel entonces la prostitución era ritual, no tan solo como un oficio, sino ritual, dedicada también a la adoración a otros dioses, a dioses paganos, ellas podrían después, posteriormente, ser mujeres fértiles cuando tuvieran hijos. Otros piensan, la tercera opción, que esta mujer era ya prostituta cuando él la toma por esposa. Yo pienso, hermanos míos, que no importando ninguna de esas cosas, el impacto de la acción que Dios manda a tomar al profeta Oseas es igual de fuerte. O sea, imagínate que Dios te dice, anda, toma a una mujer que va a ser prostituta. O sea, puede que no sea prostituta en este momento, pero lo va a hacer. Te va a traicionar, te va a dejar. El pacto que tú estás haciendo con ella lo va a pisotear. Eso es lo que Dios quería demostrarle. Entonces, no importa la opción cual sea, que era antes, que no lo era, que lo iba a hacer después, hermanos, ella finalmente termina prostituyéndose. Y los hijos que tiene son hijos de prostitución. Eso es lo que dice el texto aquí. Esto es sumamente fuerte, hermano. Esto es sumamente fuerte. Dios quiere que aquellos que Él envía estén compenetrados con su mensaje. El pueblo de Israel había traicionado a su Dios. El pueblo de Israel era era la esposa de ese Dios todopoderoso. Y para que el profeta comprendiera de mejor manera cómo era que él se sentía, cómo es que se veía la traición que su pueblo estaba haciendo con él, es que le dice, tú no vas a comenzar a predicar, tú no vas a comenzar a llamar al arrepentimiento a la gente sin antes comprender lo que yo siento. Y eso es tremendo. La mejor manera que nosotros podemos predicar el evangelio es sentir como Dios siente. Este misionero fue llamado, y la forma de ser llamado fue esa, que él se compenetrara con lo que Dios sentía. Y es por eso que Dios lo lleva a tomar esta acción que él toma de una manera, me imagino, a regañadientes, porque no creo que a nadie le haya gustado saber eso. La verdad es que vemos como Dios no usa efectivamente a nadie sin antes compenetrarlo con el mensaje que va a transmitir. De la misma manera, nosotros, hermanos, no podemos predicar el evangelio y ser dotados con el Espíritu Santo, ser acompañados con el Espíritu Santo, si simplemente predicamos un evangelio de la boca hacia afuera. El evangelio no es algo intelectual. El evangelio es algo que penetra lo profundo de nuestro ser. Es algo que nos transforma, es algo que nos cambia, es algo que nos produce tal impacto que hace que nosotros nos compenetremos en el mensaje. Esa es la predicación efectiva. Cuando yo entiendo verdaderamente que aquel que le estoy predicando va a ir a eterna destrucción, en el lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Hermano, eso es algo que Dios nos muestra acá. Dios nos está llamando a ser voceros de su mensaje, pero para eso es necesario que nosotros nos penetremos en el mensaje. ¿Realmente entendemos la urgencia del evangelio? ¿Realmente entendemos que las personas están muertas en sus delitos y pecados, pero que el estado en el cual están ahora es nada a la hora de lo que va a ser en la eternidad? Muchas veces he dado este ejemplo, pero creo que siempre es bueno repetirlo. Si tú estás en tu casa y ves que la casa de al lado se está incendiando, tu primera reacción es ir a ver y además corroborar si los que están dentro de esa casa están presentes o no.
Y si tú sabes que están atrás, le gritas, se está quemando tu casa, sal, te vas a morir. Eso es lo que pasa en el mundo real y espiritual, hermano. La gente se está muriendo. La gente se está yendo al lago de fuego y azufre. Después, cuando venga el juicio del Señor, eso va a ocurrir. El mensaje del Evangelio es urgente. Tú tienes que compenetrarte con eso. Lamentablemente, nosotros nunca comprenderemos. O sea, obviamente es maravilloso, pero en un sentido es lamentable que nosotros nunca comprenderemos el castigo que nosotros merecíamos en el lago de fuego y azufre. Porque gracias a Dios no vamos a pasar por él. Entonces, muchas veces para nosotros es difícil poder tener ese sentido de urgencia, porque como tenemos la certeza de que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha librado del castigo del lago de fuego y azufre, no nos preocupamos, total, nosotros no vamos a ir. Pero hay gente que va a ir. Hay gente que va a ir y necesita oír ese mensaje. Necesita oír el mensaje de Cristo. Y así, de la misma manera como una casa incendiándose, su vida se está incendiando, su vida se está consumiendo. Y ese fuego no va a consumirse nunca. Ese fuego es eterno. El gusano nunca se cansa de comer ahí. Por eso, hermano mío, el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio es urgente, es urgente. Y Dios acá le muestra a Oseas cómo es que él debe estar preparado para poder emitir este mensaje. Y no, Dios no encontró mejor manera de que él comprendiera el peso del mensaje que haciendo y pasando por la situación que Dios mismo estaba pasando. Así como su pueblo Israel se prostituía tras otros dioses, su propia esposa se prostituiría con otros hombres. Y Dios le da esta orden. Dios le da esta orden. Dice que la esposa de Oseas se llamaba Gomer y que era hija de Diblaín, según el texto nos muestra. Diblaín, de una manera literal, significa 2 tortas de higo. Si traducimos ese nombre, significa 2 tortas de higo. Y curiosamente, era ese elemento, las 2 tortas de higo, era empleado en ciertos rituales de la fertilidad, del culto a Baal. Entonces, de alguna manera, los elementos y los nombres incluso que aparecen acá nos dan una realidad espiritual de lo que estaba ocurriendo acá. No tan solo de la situación que el mismo Oseas estaba experimentando como hombre siendo traicionado por su esposa, sino también Dios mismo siendo traicionado por su pueblo a la hora de irse tras otros dioses. Esas 2 tortas de higo eran parte íntegra del ritual a la fertilidad que se hacía para Baal. Pero aquí dice que él tendría hijos de fornicación. Y también entender eso es algo que nos debe llamar profundamente la atención. Dice que el primer hijo que tuvo se llamaba Jezreel. Jezreel significa literalmente Dios sembrará. Es algo bueno, por así decirlo. De hecho, en Jezreel no era un nombre común, sino más bien era el nombre de un lugar. Jezreel fue el lugar donde Baruc venció, donde Gedeón obtuvo la victoria. Era un lugar de victoria para la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, Jezreel, el nombre que hace alusión, el primogénito que tuvo Oseas con Gomer, hace alusión a esta ciudad que luego de haber vivido y experimentado la victoria de Gedeón, vivió los actos más atroces de violencia y de sangre. En ese mismo lugar donde Gedeón venció, en ese mismo lugar, Acab y Jezabel mandaron a matar a Nabot. En ese mismo lugar, Dios castigó y emitió juicio contra el rey Acab, un rey malvado israelita, y él murió y derramó su sangre en ese lugar. De la misma manera, en ese lugar, en Jezreel, murió Jezabel, la esposa de este rey Acab, una mujer tan mala, imagínense, tan mala, que el castigo que Dios le dio fue haber sido comida por los perros. Imagínense lo mala que era. Y ahí murió, en Jezreel. O sea, el lugar al cual hacía alusión el nombre de este primogénito era un lugar de juicio. Un lugar que debió haber sido de victoria, pero que se transformó en juicio. Y eso era precisamente lo que iba a pasar con esta nación, con la nación de Israel. Siendo que Dios la había llevado de victoria tras victoria,
frente a sus enemigos. Ahora iba a haber derramamiento de sangre. Ahora iba a haber juicio de parte de Dios y ellos iban a ser destruidos. Dice aquí que posterior a eso tuvo una hija. Y esa hija le llamó Lo-Ruhamah. Lo-Ruhamah significa literalmente sin misericordia. ¿Qué implicaba eso? Que por medio de la vida de estos hijos, Dios iba a mostrar lo que iba a pasarle a la nación de Israel. Ellos se estaban yendo tras otros dioses, no querían volver a arrepentirse. ¿Y qué es lo que dice acá? Sin misericordia. Dios no iba a tener misericordia de Israel. Dios no iba a tener misericordia de ese pueblo por la desobediencia deliberada que había tenido. Ahora, curiosamente, una de las cosas que el texto nos muestra es que cuando se habla de Jezreel, se dice, y le concibió un hijo, haciendo alusión a Oseas. O sea, que Oseas era el padre de Jezreel. Pero el texto, cuando se refiere a Lo-Ruhamah, no dice que Gomer le concibió un hijo, sino que dice Gomer concibió un hijo. Probablemente ese hijo no era de Oseas, era un hijo de prostitución. Era un hijo que esta mujer concibió ejerciendo el rol de prostituta. Eso es lo que Dios quería que el profeta entendiera, hermano. Y que conforme a ese sentir, él tuviera la misma vehemencia para predicar y para llamar a la gente a que se arrepintiera, porque él sabía cómo Dios se sentía. Dice el texto aquí, posteriormente a eso, luego que ésta fue destetada, y esto es interesante, porque en aquel entonces se destetaba a los niños aproximadamente a los 3 años. En 3 años se destetaba a los niños en aquel entonces. Dice que Dios tuvo otro hijo y le puso por nombre Lo-Ammi. Lo-Ammi. ¿Qué significa Lo-Ammi? No son mi pueblo. No son mi pueblo. Pero fíjese, entre Lo-Ruhamah y Lo-Ammi hubieron 3 años en que Dios tuvo misericordia de ellos. Los llamó al arrepentimiento. Pero en 3 años el pueblo nuevamente no quiso arrepentirse. No se arrepintió. Y Dios siguió emitiendo juicio tras juicio, juicio tras juicio. Hermanos, este mensaje es simplemente duro para nosotros también el día de hoy. Ver cómo el profeta tuvo que interiorizarse para poder, o tuvo que impregnarse con el mensaje, empaparse del mensaje para proclamarlo, obviamente a nosotros nos llama la atención y nos lleva a pensar en cómo es que nosotros también debemos compenetrarnos con el mensaje del Evangelio. Pero también vemos un mensaje de juicio aquí. Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia. Por eso es que manda al profeta. Pero el juicio viene, el juicio va a venir. Y si tú sigues mezclando las cosas, si tú sigues diciendo que confías en Dios, cuando en realidad tu confianza está en las riquezas, cuando en realidad tu confianza está en tu trabajo, cuando en realidad tu confianza está en tu esposo o en tu esposa o en tus hijos o en cualquier cosa, tú estás cometiendo idolatría. Y la idolatría es comparable al adulterio. Es un mensaje fuerte. Y Dios emite juicio. Dios es un Dios justo, es un Dios misericordioso, porque primero envía a Oseas a decirle al pueblo, arrepiéntanse. Pero también es un Dios justo que llegado un momento va a emitir juicio. Y nosotros no debemos olvidar eso. No debemos olvidar eso. Ahora bien, este profeta, Oseas, no fue el profeta que más sufrió a la hora de experimentar algo para poder comprender el mensaje que Dios tenía para ellos. Hay un profeta que sufrió mucho más que Oseas. Hay un profeta que fue humillado mucho más que Oseas. Hay un profeta que fue escupido,
Hay un profeta que fue lacerado, hay un profeta que fue crucificado y que fue humillado más que Oseas. Y ese profeta es nuestro Señor Jesucristo, que para poder mostrarnos ese mensaje, Él se hizo carne, para poder mostrarnos el llamado al arrepentimiento que Dios demanda de nosotros. Él mismo viene en nuestro lugar, asume nuestra condición, entiende nuestras debilidades por el hecho de estar en la carne. Ese profeta es el Señor Jesucristo, el que más sufrió desaire, el que más sufrió humillación. Y Él también vino a este mundo para proclamar ese mensaje de esperanza, pero a la vez de juicio, porque Dios es justo. Tú me dices, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y lo podemos experimentar todos los días, hermanos, pero también Dios es justicia. Y la justicia implica castigar la falta, implica castigar la ofensa, porque si no, no sería justicia. Y esa justicia, la justicia de Dios es una justicia justa, pero es una justicia justa de acuerdo a la ofensa que nosotros hemos hecho delante de Dios. Y ofender la santidad de Dios es tan grave, hermanos míos, es tan grave que el juicio por pisotear la santidad de Dios es la lejanía de Dios por los siglos de los siglos, en sufrimiento en aquel lago de fuego y azufre. Y es Cristo quien viene como profeta, asumiendo, encarnándose, haciéndose parte del mensaje, interiorizándose en ese mensaje que predicó, para llamarnos al arrepentimiento. Si tú esta mañana estás aquí y tú no te has dado cuenta de tu condición de pecado, yo te quiero rogar por la misericordia de Dios que lo consideres. Por eso vino Cristo, para salvar, para venir a buscar lo que se había perdido, para dar vida y dar vida en abundancia. Para eso vino Cristo. ¿Cómo va a dar vida si hay vida? No había vida, había muerte. El reino de la muerte gobierna donde no está Cristo. Por eso Él vino a asumir la paga, la culpa de ese pecado. Y Él muere en esa cruz, en el lugar de todo aquel que reconoce su condición de pecador, en el lugar de todo aquel que dice yo no puedo, todo aquel que dice yo no puedo acercarme a Dios porque soy sucio, no hay nada bueno en mí. A eso vino ese profeta llamado Cristo Jesús, que de una manera mucho más excelente que Oseas asume este mensaje. Hermanos, a quienes ya estamos en la fe, debemos saber que debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera que Él se compenetró en ese mensaje, nosotros debemos transmitirlo a aquellos que lo necesitan. A eso vino el Señor. Lo más tremendo de esto, hermanos, es que Dios no le dice a Oseas que deje a su mujer, siendo ella una adúltera, siendo ella una prostituta. El amor de Dios es grande, pero su justicia también es grande. Y ese amor se manifestó en la paciencia que Él tuvo para con su pueblo. Es esa misma paciencia que hoy día tiene contigo. ¿Cuántas veces tú sabes lo que tienes que hacer? Sabes lo que Dios ordena, pero lisa y llanamente te revelas a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces haces eso? Dios tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de mí. Lo justo es que Él nos haya hecho desaparecer hace bastante rato. Sin embargo, aquí estamos por la misericordia de Dios. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo no vamos a considerar nuestro error y no nos vamos a arrepentir delante de Él? Tenemos que considerar a aquel que vino y tomó nuestro lugar. Y de esa forma, tener un sentir de humildad para obedecer lo que Él demanda de nosotros. La misericordia de Dios, el amor de Dios, lo podemos ver en esto. Y
En medida que vayamos avanzando en el capítulo 2 y en el capítulo 3, vamos a ver de manera más asombrosa y gloriosa el amor que tiene Dios para con su pueblo, pese a su infidelidad. Pero déjame decirte que ese amor y esa compasión tuvo un límite. Dios también emitió juicio sobre ellos. Muchas veces pensamos que estamos bien o que estamos haciendo lo correcto y no analizamos nuestro corazón porque al presente no hay una evidencia del juicio de Dios. A veces seguimos con prácticas pecaminosas habituales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no vemos que haya un apriete de parte de Dios. Sin embargo, déjame decirte que Dios no deja eso pasar si es que tú no te has arrepentido. Va a llegar el día en que vaya a tener que dar cuenta, Dios, por eso. Y Dios te va a apretar. Si eres hijo de Dios, Dios te va a apretar. Y no te va a gustar. Aprovechemos el llamado que Él nos hace en amor a arrepentirnos, a cambiar nuestra actitud, a dejar de pensar, de actuar y de hablar como antes lo hacíamos por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia manera de comprender las cosas, hermano. Rindámonos ante el Señor, que Él nos transforme, si es que eres cristiano. Y si es que no eres cristiano, te ruego que te humilles delante de la poderosa mano de Dios, esa mano misericordiosa que propició al Señor Jesucristo en tu lugar. Pero arrepiéntete. Sin arrepentimiento no hay manera en la cual tú puedas alcanzar eso. Es Dios quien pone el arrepentimiento en tu vida. Es Dios quien te acerca hacia Él. Pero si hay dureza en tu corazón y eres obstinado en tus pensamientos y en tu actuar, no hay vuelta atrás. Ese es el amor de Dios. Ese es el juicio de Dios. Este es un llamado de misericordia, pero también es un llamado de justicia. Que esta semana, hermano mío, sea para eso, para meditar precisamente en aquello que Dios nos ha mostrado. Así que no nos hemos arrepentido y vuelto a Él, que esta sea una oportunidad para hacerlo. Él es un Dios amoroso, que como este esposo volvió a recibir a su esposa, pero también es un Dios justo, que cuando ella no quiso hacer caso y ella se fue, finalmente trajo destrucción ante ese pueblo. Ese es nuestro Dios, un Dios amoroso, pero un Dios justo. No nos quedemos tan solo con una sola parte, es ambas de la mano. Que el Señor nos ayude a tener temor de Él y que también aquellos que ya estamos en Cristo, como le decía, podamos tomar el peso de responsabilidad del mensaje que nos ha dado, que podamos sufrir el sufrimiento del otro, que podamos, pese a la soberbia que puede haber en algunas personas, podemos tener algo de misericordia en sus vidas por lo que se les viene. Tener más que esa empatía, esa misericordia, ese estremecimiento del corazón, del interior, para con aquellos que están afuera y que no tienen a Cristo. Tú tienes esa luz, tú portas esa luz. Compártela, compártela. Oremos a nuestro Dios.